Hola a todos, como os dije voy a explicar todo sobre la danza española, las asignaturas de danza que se estudian en el grado profesional, que son danza clásica, escuela bolera, danza estilizada de zapato y zapatilla, flamenco y folclore. Cada una de estas asignaturas os la iré explicando más profundamente en otros vídeos. Los brazos tienen un poco de tela marinera, sobre todo porque son parecidas a las de danza clásica, pero tenemos más posiciones y cambia la forma de colocación tanto en estilizada como en escuela bolera. Al igual que en la danza clásica, la forma de colocarlos cambia según la escuela, o francesa, o rusa, o italiana, cubana, etc. Primero lo haremos sin mover manos y luego le meteremos movimientos de muñeca y dedos llamados floreo, con unos braceos que os van a encantar, que os lo explicaré conforme vamos haciendo, así que vamos allá. Vamos a empezar con las posiciones de los brazos. Acordaos lo que os digo de tirar del cuerpo y de las caderas hacia arriba, y súper importante para la colocación de los brazos que estén con fuerza, separados de la sila y que no estén nunca caídos ni pegados a la sila, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las posiciones que más estamos haciendo ahora en danza española. Antiguamente, ya os enseñaré una foto que la vais a ver, las posiciones iban cambiando un poquito también la forma, pero se ha modernizado y entonces vamos a hacer las que ahora mismo más se utilizan. Empezamos con la preparatoria, separado del cuerpo, como veis, y la sila separada, que no esté pegada. Preparatoria, primera, redondito los brazos, segunda, tercera, estamos hablando siempre de danza española, porque también la tercera se alargaría. Tercera, cuarta, quinta, sexta, como veis redondeamos el brazo, séptima, octava, como veis, separados del cuerpo, novena y volvemos a la preparatoria. Lo vamos a repetir todo para el lado derecho. Preparatoria, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y preparatoria. Habéis visto que los brazos los tengo sujetos y fuertes, ni caídos, ni caídos, ni caídos, ni con el cuerpo ni los brazos, que se vean sujetos y fuertes. Vamos a hacerlo seguido. Preparatoria, primera, segunda, tercera, vamos a llevarlo a la cabeza, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y preparatoria. Para el otro lado, preparatoria, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y preparatoria. De acuerdo, ahora lo que vamos a hacer es aprender a mover los dedos para que luego lo metamos con nuestros brazos. Súper importante la muñeca. La muñeca es muy importante. Lo que vamos a hacer es cerrar el puño y girar hacia adentro y hacia afuera. Si notáis, os tiene que tirar toda esta zona de la mano, porque ahí es donde vamos a coger la elasticidad suficiente para que luego nuestras manos se vean muy bonitas. Acordaos que la mujer, lo que es el floreo de los dedos, es una de las cosas más bonitas que tenemos. Entonces hay que trabajar bien la muñeca hacia adentro y hacia afuera. Vamos con los dos. Dentro y fuera. Que notéis ahí la fuerza. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Una vez más. Dentro, fuera. Esto lo podéis estar practicando las veces que queráis. Vamos ahora con los dedos. Los dedos, empezamos con el meñique, se pueden hacer de diferentes maneras, ¿vale? Vamos a hacer las diferentes maneras que hay. Hacia adentro, giramos, súper importante, la muñeca y sale el meñique. Vuelve meñique y gira muñeca y volvemos. Vamos a hacerlo con los dos. Dentro, giro, sale meñique como un abanico, meñique,
y hacia afuera. Y otra vez, dentro, fuera, dentro, fuera. Como veis, cuanto más giramos la muñeca y más elasticidad la tenemos, mucho más bonito se ve. Y fuera, dentro, fuera. Una vez más, dentro, fuera, dentro, fuera. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra forma de hacerlo, metiendo el corazón, igualmente con nuestra muñeca para que sea bonito, porque no es lo mismo hacer así con las manos o así que el giro de muñeca, que es lo bonito y lo más espectacular que luego se ve. Entonces, con el dedo corazón, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro siempre va a ser hacia mí, hacia nosotros. Dentro y hacia afuera para vosotros. Hacia mí y hacia vosotros. Vamos con los dos. Dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, una vez más, dentro, fuera. Como en todo lo que estamos haciendo hasta ahora, necesitamos práctica para que nos salga mucho mejor. Cuanto más práctica, mejor nos sale. También se puede hacer con dos dedos, por aquí, más de chico, hacia adentro y hacia afuera. Vamos con los dos. Hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, dentro y fuera. Estos ejercicios son más excepcionales, depende de lo que estemos haciendo o lo que estemos bailando, vamos a mover las manos de una manera o de otra. También se puede hacer con un solo dedo, pum, 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 o hacia adentro, pum, pum, uno y el otro. Es como para darle como más gracia a un ejercicio que estamos haciendo en ese momento, o así, con las dos manos. Vamos a hacerlo con las dos, los 4 dedos pegados, uno hacia adentro y hacia afuera. Son movimientos de chico también, pero también lo usamos tanto las chicas como los chicos, estos movimientos. Incluso los chicos ya le están dando su aire de dedos también. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, ¿veis? Con las manos, los deditos juntos y hacia afuera. Dentro y fuera. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro floreo de manos, colocarlo con las posiciones de los brazos. Vamos a ver cómo nos sale. Desde la preparatoria. Y hacia adentro con los dedos y fuera. Hacia adentro y hacia afuera. Y segunda, alargando los brazos. Tercera. Cambio de tercera. Vamos a meterle un poco ahí de alargamiento de cabeza. Cuarta, dentro, ¿veis los dedos? Fuera. Dentro, fuera. Cambio de cuarta, siempre separados del cuerpo, como veis. Y alargado los brazos, que en un momento determinado podemos recogerlos más. Quinta, hacia arriba, los hombros abajo. Sexta, más recogidita. Sexta. Cambio, séptima, hacia atrás. Séptima. Con los dos, octava. Cuerpo bien arriba, el pecho bien hacia arriba. Novena. Y preparatoria. Como veis, estamos haciendo el movimiento con los dedos hacia afuera de abanico y hacia adentro, y tenemos que forzar bien esa muñeca, que al final de un ejercicio digamos, uff, de tanto sujetar el cuerpo, los brazos y de estar ahí con la muñeca, me he cansado, porque eso significa que estáis trabajando, ¿vale? Porque le estáis dando la fuerza que tiene que tener el ejercicio. Vamos a repetirlo una vez más. Preparatoria. 1. Primera. 2. Segunda. 3. Tercera. Cuarta. Cambio de tercera. Y cuarta. Cambio de cuarta. Quinta. Sexta. Llevamos la cabeza hacia el lado. Sexta. Y así se ve más bonito.
séptima por detrás, séptima por detrás, cambiando el brazo, octava, novena y preparatoria. Tenemos que aprendernos muy bien las posiciones de los brazos para que una vez que me escuchéis vais al compás con mi voz haciendo los ejercicios y las posiciones bien aprendidas. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Preparatoria, 1, 2, tiro el pecho hacia arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sexta, 1, 2, 3, séptima, 4, 5, 6 y bajamos, 7, respiro, 8. Bueno, poco a poco, ya sabéis que tenemos que practicarlo muy despacito. Vamos a hacer ahora un par de ejercicios que nos va a venir muy bien para coger fuerza y velocidad. Hacia arriba con las manos y fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Ahora hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y vamos a 4 y 1 y arriba, 2, 3, 4, por dentro, 1, 2, ahí con fuerza, 3, 4. Muy bien, esto hace que cojamos velocidad, fuerza en los brazos, sujeción y fuerza en nuestra espalda. Vamos a hacerlo ahora más rápido, 1 y arriba y por dentro, 2 y 1 y arriba y 2. Eso es, abro y por dentro. Vamos con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a 4. 1. Vamos complicándolo. 2, 3 y 4. Y a 2. 1, 2, 3, 4 y seguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, cansan los brazos, ¿verdad? Cansan los brazos, las manos de estar moviéndolo, el cuerpo sujeto, se nos va a fortalecer todo, los brazos, espalda, el cuerpo, nuestras manos van a coger más elasticidad. Vamos a hacerlo ahora a cuarta por dentro y por fuera. Por fuera siempre será amplio, redondo y por dentro hacia mí. Cuarta y hacemos 1. Como veis pasa de segunda, cuarta rápido, segunda, cuarta, segunda, como si fuera, ahora mismo estamos en una tercera, pero ampliamos el brazo como si abriéramos a las segundas, bien largos. Antiguamente se pasaba también más por aquí, ahora va como directo, porque los ejercicios luego y los giros son mucho más rápidos, entonces tienen que llegar rápido y los brazos en vez de alargarlos más, ahora porque estamos alargando nuestro cuerpo, estamos aprendiendo las manos, estamos aprendiendo la colocación de los brazos, pero luego, por ejemplo, en escuela bolera, ya lo veremos, se recogen más los bracitos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a cuarta. Y cuarta con la cabeza, 1 y subo. Por fuera, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera, por dentro. Ahora al revés, por dentro, alargando siempre, por fuera, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera, por dentro, uno de cada, derecha, 1 y 2, por dentro, 1 y 2, como veis los hombros no se me levantan, y 1 y 2, y 1 y 2, un pelín más rápidos, y 1 y 2, por dentro y por fuera, y 1 y 2, por dentro y por dentro. Acordaos siempre de el brazo rápido a cuarta y subimos, cuarta y subo, cuarta
y subo, ¿vale? Intentar no hacer todo este recorrido porque luego a la hora de trabajar casi todos los ejercicios que vamos a hacer o haréis, los brazos tienen que ser rápidos y fuertes. Entonces, si pasamos por todas las posiciones, desde abajo, luego no vais a tener velocidad para hacer ese ejercicio. Entonces, lo pasamos segunda, cuarta y arriba. Tercera, cuarta y arriba, ¿vale? Digo segunda porque como también tenéis que aprender esto para alargar, y esta es la cuarta, pero yo siempre alargo como una segunda, larga, ¿vale? Bueno, pues espero que aprendáis mucho, mucho, mucho. Acorde, practicar, que es súper importante, practicar para que nos salga muy bien. Para eso están los grandes bailarines que practican un montón, así que vosotros también tenéis que aprenderlo muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo.